conferencia específica, digamos, acerca de tips o acerca del abordaje de lo que sería el TP2, ¿sí? Bueno, como para comenzar, digamos, con lo que sería la consigna del TP3, no sé si ya han empezado a trabajar en grupo, ya las han leído, tienen alguna duda puntual. Si no, vamos, si querés, pasa a la filmina siguiente y abordamos directamente la consigna y la situación problemática del TP3. Ustedes vayan o habilitando un micrófono o escribiendo por el chat si tienen alguna duda puntual. Vos sabés, Doc, que te hice presentadora a vos cuando te di las ¿Sí? funciones. Mirá, buenísimo. Sí, sos vos Ahí quien vas a está, poder así pasar. puedo. Bien. Genial. Ahí estamos. Bueno, a ver, chicos. Con relación a este TP, ustedes tienen la situación problemática, la consigna y además hay un documento es un documento extra que les figura que es una nota periodística, creo que del año 2012, ¿sí? Pero que habla acerca de la incorporación en su momento de Venezuela al Mercosur. Con relación a la situación problemática, es la que ustedes pueden observar acá, que está plasmada en la filmina. Si quieren, la leemos, ¿sí? Analizamos la situación y después vamos a la consigna en sí, que es lo que concretamente ustedes tienen que hacer para el caso práctico, ¿sí? Con relación, entonces, a la situación problemática que se plantea, se dice que en el año 2005, la consultora Abogados Sin Fronteras, de la cual ustedes son miembros, fue contratada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela para que puedan guiarlos en el proceso de integración como miembros plenos del Mercosur. Recientemente los jefes del Estado de Venezuela y Cuba se reunieron porque Cuba quiere ser parte del Mercosur. El mandatario venezolano le comentó a su par cubano que contrataran a la consultora Abogados Sin Fronteras, especializada en el derecho de integración regional, que fue la encargada de todas las gestiones pertinentes para la posterior integración. Debido a esto, el 30 de agosto, ustedes reciben una invitación a viajar a La Habana, Cuba, para reunirse con el canciller de dicho país el día 30 de octubre. En la misiva se les informa la intención de Cuba de ser miembro pleno del Mercosur. Dice, debido al exitoso trabajo que realizaron con Venezuela, el cual llevó muchos años y horas de estudio, ahora se le presenta otro desafío para que Cuba sea parte del Mercosur. Y es por ello que en la audiencia en La Habana deberán explicarle el paso a paso que se debe seguir y la importancia de integrar el Mercosur. Acá finalmente les dice, tengan presente la historia cubana signada por diversos conflictos internacionales, por lo que la potencial integración al Mercosur sería un gran hito para la historia mundial. ¿Sí? Eso como un planteo de la situación problemática, ¿no? Ubicarlos a ustedes en el contexto para así abordar ahora de lleno lo que sería la consigna en concreto del trabajo práctico. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Fíjense que yo acá no lo tenemos en la filmina, me parece que no lo puedo compartir, ¿no, Agus? Si yo puedo cambiar ¿Sí? si quisiera Sí, sí, cambiar la sí. presentación, ¿puedo? Sí, A ver. sí, podés, sí. Mira, a ver, vamos a ver si puedo. Disculpen que soy bastante lenta con esto. Sí me manejo bien con el Zoom, pero no tanto con esta herramienta de las conferencias. Ahí está, a ver, me dice pantalla completa, creo que podría ahí compartirles. Bien. Y acá yo quería hacerles foco. ¿Ahora están viendo? ¿Vos lo ves, Agus? Sí, sí, se ve La consigna del perfecto. trabajo práctico. Sí. Perfecto. Entonces, esto era donde quería hacer hincapié, digamos que es la actividad que ustedes tienen que hacer, ¿no? La consigna plantea, una vez planteada la situación práctica, la situación problemática, digamos, la situación de contexto, se les dice que luego de la reunión esta mantenida en La Habana, ustedes aceptan la propuesta que les fue realizada, la cual consiste en acompañar integralmente las gestiones para el logro de que Cuba sea parte del Mercosur. ¿Sí? Lo que urge al ministro de Relaciones Exteriores cubano es que realicen una presentación ante los medios de prensa informando las gestiones que se iniciaron en pos de la integración al Mercosur. Entonces, la consigna puntual es la tarea encomendada a la consultora, o sea, a ustedes,
es informar de manera escrita, con claridad y precisión, los procesos que se deben seguir y qué órganos del Mercosur intervienen para la integración de un nuevo miembro, ¿sí? Y de acerca de esos órganos del Mercosur, fíjense que también se les aclara, de los cuales deben saber y deben informar su integración, sus funciones, ¿sí? Como para que ustedes den un informe completo, ¿sí? Y finalmente también les agrega una última pregunta al final, que les dice que deben justificar. Dice, es por ello que en estos días serán claves de mucho trabajo en la consultora de Abogados Sin Fronteras, ya que será el comienzo de una tarea histórica. En virtud de sus saberes, consideran posible la integración de Cuba al Mercosur, justificar. Entonces, en definitiva, acá sí voy a dejar de compartir y volvemos a la presentación. Entonces, en definitiva, chicos, tienen que tener en cuenta la situación problemática como para ubicarse contextualmente. Pero la actividad es la que figura en la consigna, o sea, elaborar un informe que ustedes deberán presentar en teoría ante los medios de prensa, donde específicamente se tienen que centrar en explicar con claridad y precisión los procesos que se deben seguir para incorporar, ¿no?, a un nuevo miembro al Mercosur. Y en en esa explicación, en ese informe, sean claros, fíjense que la consigna les abarca también esto de explicar, bueno, cuáles son los órganos que intervienen, cómo están conformados, cuáles son sus funciones, ¿sí? Con un poquito de, digamos, extensión en ese sentido. Y finalmente, concluir este informe dándonos su opinión acerca de si lo consideran viable, si lo consideran posible, teniendo en cuenta este último parrafito, ¿no? También que figura en la situación problemática, donde se les dice tengan presente la historia cubana, signado por los distintos conflictos internacionales, ¿no? Entonces, tengan en cuenta también esta situación a los fines de responder esa última pregunta, ¿no? No sé si con relación así al trabajo práctico, a la consigna en concreto, tienen alguna pregunta. El informe que deben desarrollar tiene que tener como mínimo 3 carillas, ¿sí? Y como máximo figuran 6. Después, a ver si quería compartirles, de hecho, la rúbrica, que no es menor. A ver si de nuevo les pongo compartir la pantalla. Yo no veo que estén escribiendo, así que me imagino que continuamos. Se ve que no hay dudas. Ahora sí, con relación a la rúbrica, fíjense que la calificación va a estar determinada justamente por la claridad con la que ustedes expresen, ¿no?, expliquen el proceso de integración de un nuevo integrante al Mercosur, ¿sí?, y las distintas etapas de ese proceso. Después también va a estar la rúbrica, la nota se va a componer también por analizar si han podido identificar correctamente cada uno de los organismos del Mercosur que intervienen en este proceso, ¿sí?, explicando, como les decía recién, sus funciones, ¿sí?, y su integración. Después, otra cuestión es la última pregunta, que es, bueno, a ver, ¿qué opinión les merece? ¿Qué creen que puede resultar de esta posibilidad de incorporar a Cuba al Mercosur? Y bueno, y finalmente el último indicador de la rúbrica, que siempre es el tema del formato, ¿no? De respetar esta cuestión del formato y del mínimo y máximo de las carillas, de la extensión del documento. Y dejo de compartir de nuevo para volver a lo que sería la presentación. Con relación a esta cuestión práctica, no sé si tienen alguna duda en particular, pueden habilitar los micrófonos, pueden escribirnos por el chat. Pareciera que no hay dudas con relación al informe. Martín, Micaela, Sofía, Mariel, Dolores, Ana, Adriana. Estamos aquí para explicarles lo que necesiten. Hasta el momento no hay dudas. Muy bien. Parece que pasamos, nosotros con el profe hemos marcado algunas cuestiones, ¿no?, que creemos que son importantes a tener en cuenta, que vienen de la mano de la lectura de los contenidos de este módulo, ¿no?, del módulo 3. También lo van a encontrar no solamente en las lecturas, ahí veo que hay un alumno que está escribiendo, no, lo van a encontrar no solamente en las lecturas de Canvas, sino, bueno, en el contenido de
de la bibliografía obligatoria, que es muy importante siempre basarse en la bibliografía obligatoria. A ver, yo lo estoy bajando. No hay dudas, dice Dolores. Perfecto, todo claro, Martín. Bueno, muchas gracias, chicos, por responder. Bueno, nosotros con el profe, como les decía, un poco marcamos algunas cuestiones que consideramos que son importantes que tengan en cuenta para poder resolver el caso práctico. Yo creo que no tiene mucha complejidad, ¿no? O sea, tampoco queríamos darles la respuesta al caso práctico ahora en la conferencia, por eso estábamos como, nos queríamos limitar un poco en la información, ¿no? Pero claramente lo primero que deberían abordar es la primera pregunta que figura ahí en la filmina, ¿no? ¿Cuáles son los órganos a abordar y leer con detenimiento? El Tratado de Mercosur, ¿sí? El Protocolo Europreto. Con relación a esas cuestiones, ¿a ustedes les ha surgido alguna duda? ¿Les ha resultado, no sé si ya han abordado los contenidos del módulo 3 o estamos muy adelantados? Porque capaz que todavía, por la fecha, puede ser que estemos un poco adelantados y todavía no hayan podido abordar esos contenidos. Entonces, bueno, con más razón, si surgen dudas, estamos acá a disposición para evacuarlas o para ayudarlos, orientarlos, más que nada. Me parece que no hay mucho agua. Me parece que tenemos unos alumnos excelentes acá presentes Muy bien. en la Bueno, conferencia. sí. No sé si te parece que hagamos como un pequeño esbozo, si querés, para que descanses un poco, porque te he dejado Ay, hablar encima yo mucho. les pido disculpas por mi voz, porque sigo con la sinusitis. Parezco con Martín, mi voz. A ver, ahí nos abrieron un Sí, micrófono. ¿cómo sí, estás, no, Martín? yo, bien, todo bien. Gracias, profesores. Yo he empezado a hacer un borrador y no he encontrado muchas dificultades, principalmente en la primera y segunda parte. Bueno, y la tercera es, me imagino, la parte de fundamental, como que cada uno, cada grupo, bueno, lo hará como quiera, ¿no es cierto? Si le parece bien que Cuba se sume o no. Pero en general no he encontrado ninguna dificultad. Bien, muy bien. Gracias, Martín. Yo Bueno, gracias. quisiera hacerles un aporte de alguna manera, no marcarles un punto de vista, pero sí recalcarles que en esta tercera parte de la consigna, donde se les pide una fundamentación, esta postura crítica que ustedes tengan, este pensamiento reflexivo que la universidad busca a través de este práctico, además de hacer eco de digamos, de sus intenciones, tiene que estar debidamente fundada en el plexo normativo, ¿sí? Es decir, ustedes tienen que evaluar. Perdón, yo no sé si se escucha mucho el ruido de fondo, pero bueno, No, estoy pero en mi se escucha obra. bien, se escucha bien. Bien, Es como si estuviera afuera, no te das problema. bien. Eh, lo que yo les decía es que esta posición crítica que ustedes y reflexiva que ustedes tomen tienen que estar fundada, por supuesto, en el plexo normativo, es decir, dentro de las posibilidades que el bloque permita o no, ¿sí? De acuerdo a la historia del bloque y del miembro que se quiere integrar. Para trazar un pequeño paralelismo con la Unión Europea, que es un proceso de integración que se encuentra en un estadio más avanzado, comentarles que existen diversos estados que manifiestan de manera permanente su intención de incorporarse al grupo, como por ejemplo lo es Turquía. Sin embargo, para la Unión Europea, Turquía no resulta un candidato apropiado por el simple hecho de que no comparte una serie de criterios, de idiosincrasia, de cuestiones culturales, esencialmente referidas a los derechos humanos, que hagan posible que Turquía se insinúe en el proceso de integración de la Unión Europea. Es decir, cada pueblo tiene una historia, un conjunto de valores, idiosincrasia que lo definen, y el bloque regional en sí mismo tiene o goza, digamos, de un patrón cultural, social, de una historia en común que identifica a todos estos pueblos. Entonces, también hay que ver esta compatibilidad entre el bloque y quien se insinúa
para incorporarse. Yo quisiera hacer una pequeña, no ser demasiado extenso, pero sí hacer darle unos pequeños tips, como recién dijo Analia, que es para, digamos, comenzar con el desarrollo de este práctico. Sería importante que ustedes hagan una pequeña lectura del Tratado de Asunción, porque el Tratado de Asunción, digamos, es la piedra angular, es, digamos, la base sobre la cual se edifica todo el proceso de integración Mercosur. Es decir, ustedes en el Tratado de Asunción encontrarán todo lo que está prohibido, todo lo que está permitido, cuáles son las herramientas, cuáles son los instrumentos, cuáles son los objetivos del bloque. Es decir, de alguna manera van a encontrar un plan de acción, ¿sí? Y dentro de ese plan de acción van a encontrar todos los órganos, complementados por supuesto con el protocolo de Ouro Preto, que viene a, digamos, a servir de apoyo, de base a este tratado fundacional. Es decir, sería muy bueno que encaucen primeramente el análisis partiendo de la lectura del instrumento. Este instrumento lo encuentran absolutamente en todo Google, pero especialmente en la página del Mercosur lo van a encontrar para descargarlo. Por otro lado, es muy importante que cuando ustedes analicen este proceso de integración, vean cómo los órganos toman las decisiones. Si lo hacen por unanimidad o lo hacen por una mayoría, si es una mayoría simple o si es una mayoría grabada, porque del modo en que los órganos adopten sus decisiones va a ser el modo en que se va a expresar la voluntad para que un miembro se incorpore o no definitivamente. Y además, si esta declaración de voluntad va a ser mediante una decisión, mediante una directiva o mediante una resolución, como verán cuando lean el módulo 3, que son las distintas formas en las cuales puede expresarse los órganos. Y asimismo siempre considerar que el bloque regional tiene una presidencia pro tempore que está a cargo de los poderes ejecutivos nacionales y cuál es la incidencia de la presidencia pro tempore en el ingreso, y si la hay, aunque sea política, de nuevos miembros. Acá Adriana nos dice, yo pude encontrar órganos, el Consejo Mercado Común, el Grupo Mercado Común y la Comisión de Comercio. Exactamente, esos son los órganos decisorios del Mercosur. También tenemos órganos consultivos, que es el Parlamento y el Foro Económico, Consultivo y Social. Y por otro lado hay dos órganos más, que es el Tribunal Permanente de Revisión, un órgano de suma relevancia para nuestra materia, y la Secretaría del Mercosur como un órgano auxiliar de apoyo a todo el proceso de integración. Exactamente, Adriana, vos cuando veas acá estos órganos, lo vas a encontrar a los órganos nombrados en el Tratado de Asunción y completamente perfeccionado el sistema en el protocolo de Ouro Preto. Es de muy fácil lectura ambos instrumentos, así que en no más de 5 minutos se le van a aclarar un montón de cuestiones. Y no sé, Ana, si querés pasar a la otra diapositiva. Ahí, Perdón. dale. Sí. Para agregar nomás, también la lectura del Canvas está actualizada, y también vas a encontrar ahí un lineamiento que te va a ayudar. Y vamos a pasar entonces al siguiente. ¿Podrías nombrar nuevamente los dos órganos consultivos o los dos órganos? A ver. Sí, yo te decía, Adriana, que tenemos como órganos decisorios el Consejo, la Comisión de Comercio y el Grupo Mercado Común. Y por otro lado tenemos órganos que son consultivos del Mercosur, que es el Foro Económico, Social y Cultural, que representa una pluralidad de sectores nacionales. Y por otro lado tenemos al Parlasur, que es el Parlamento del Mercosur. Y asimismo tenemos al Tribunal Permanente de Revisión como un apéndice perfeccionado por el Protocolo de Olivos del 2004 y la Secretaría del Mercosur, que es un órgano auxiliar que, ahí está, perfecto, Ana. Mira, esto lo tienen en la lectura para que también les sirva también para
para armarse el esquemita, que me parece que está muy bueno. De hecho, esto lo hiciste vos, Sí. Agustín, me parece, ¿no? Sí, menos mal que ¿O no? dijiste que estaba muy bien hecho porque lo hice yo. Muy bien. Está muy bueno y les va a servir para que los chicos se armen la estructura, ¿no? Exactamente, sí, bueno, ahí veo que puse cohesión de comercio. Bueno, no me voy a hacer cargo porque lo edito otra área. Puede que no haya sido Exacto. yo. A ver, Micaela está por hacer una pregunta, A todavía ver, no la comprendo. les comparto esto un ratito, ya lo saco y vuelvo Muy bien. a la pantalla de la presentación para que lo Eh, tengan los chicos. Todo esto que le comentamos con la doctora, tal vez en este momento que ustedes no han llegado a la lectura, pueda parecer información un poco desconectada o sobreabundante, pero van a ver en el momento en que se pongan a ver las pautas que les dijo la doc y conjuguen con esto de que partan del análisis del Tratado de Asunción, piensen cómo se expresan los órganos y de una manera por unanimidad, por mayoría, se van a ir dando cuenta que todos estos tips les van a servir para ir construyendo el informe. Ustedes, por ejemplo, podrán agregar que los órganos, por ejemplo, el Consejo, puede que tome una decisión y esa decisión necesita la voluntad concurrente de todos los estados y la presencia de los estados. Cosa que no es menor, porque en alguna oportunidad se han incorporado nuevos miembros sin la presencia y sin la unanimidad, como fue el caso de Venezuela en el año 2016, perdón, en el año 2012, en momentos en que Paraguay había sido suspendida por la supuesta alegación por parte del bloque digamos, de la inexistencia de la democracia en el Estado. Y bueno, ahí con Analía estuvimos armando algunos tips que les van a servir de manera definitiva para poder perfeccionar su informe. Pero antes, a ver, Micaela nos dice, hay que nombrar los que intervienen en el proceso para la integración de un nuevo miembro. Claro, sí. Ustedes cuando vean el procedimiento, Micaela, para integrar un nuevo miembro, puede que encuentres la presencia de uno o más de uno de los miembros, perdón, de los órganos que intervienen en este proceso de incorporación. Hay justamente, Dolores, vamos a llegar a esto que nos preguntas, al tema de la democracia, porque yo, después de varios años de dar esta materia y de discutir en diversos ámbitos, creo que todavía hace falta más presencia de él. Digamos, yo entiendo que la democracia es un elemento esencial para que existan, permanezcan y digamos, y avancen los procesos de integración regional. Creo que sería muy difícil imaginar un proceso de integración sin este condimento, que además de ser un condimento parece ser un requisito indispensable, un requisito sine qua non. Y por ahí a veces da un poco de temor decirlo. Totalmente. Y que de hecho, bueno, ahí ya seguramente vas a llegar a ese punto, pero fundamental ver el protocolo de Ushuaia en ese sentido, ¿no? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Tan utilizado muchas veces para suspender a los miembros, como sucedió con Venezuela, como sucedió en su momento con Paraguay. Nosotros con Analia, cuando pensamos en cómo desarrollar este trabajo práctico, bueno, dijimos que cuando ustedes echaran mano al Tratado de Asunción y vean que el Tratado de Asunción en una parte establece la forma en que se van a incorporar estados, hace una diferenciación clara y precisa entre lo que resulta ostentar la calidad de Estado miembro y Estado asociado. Hoy, el Mercosur, chicos, tiene 4 estados fundadores originarios, que son Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Sin embargo, tiene 5 estados miembros con la adición de Venezuela, aunque este último se encuentra suspendido desde el año 2007 por, como dijo recién la doctora, el incumplimiento del artículo 5 del protocolo de Ushuaia. Pero asimismo, existen una diversidad de estados asociados que realizan
permanentes negociaciones y gozan también de ciertos derechos y obligaciones que surgen del espacio de integración regional. Esta diferenciación que nosotros hablábamos con Analía, que le queríamos traer a colación, básicamente es importante porque diferenciar una y otra nos impone precisar los derechos y obligaciones que derivan de cada una de estas calidades. Ustedes debiesen pensar cómo es la forma en que Cuba quiere integrarse a este proceso de integración, pues esta misma consultora en alguna oportunidad asesoró a Venezuela como Estado, bueno, en su incorporación como Estado miembro pleno del bloque. Entonces, bueno, ahí pueden también avanzar en su informe desarrollando estos aspectos, ¿sí? Pero desarrollándolos desde un punto de vista crítico, porque desde la teoría ya la conocemos todos. Otra cuestión que habíamos hablado con Analía es la membresía ALADI, ¿sí? Es decir, pensar que se establece como requisito, o el Tratado de Asunción establece como requisito para la incorporación de nuevos miembros, que estos pertenezcan a la ALADI, que ya van a ver en la lectura 1 del módulo 3, que es un proceso de integración regional mucho más ambicioso, iniciado con anterioridad al proceso de integración Mercosur, y que, bueno, a lo largo de su historia ha sufrido una diversidad de situaciones que, bueno, permiten realizar diversos juicios críticos sobre el mismo, pero el Mercosur, tomándolo como ejemplo, precisamente por algunas revoluciones del GATT, etcétera, lo exige como requisito sine qua non la membresía del Estado que pretende incorporarse, del Estado que se insinúa en el proceso de integración, esta membresía ALADI. Será una cuestión que ustedes tendrán que investigar, ver si el país que se insinúa en el espacio posee o no posee la membresía, y si no la llegara a poseer, si eso podría en la actualidad, piensen que estamos en el año 2022, ser un obstáculo para la incorporación, cuando en realidad el Tratado de Asunción data del año 1991. Es decir, esto implica posicionarse como abogados, alegar si podría ser superada esta traba o no, en el caso de que se presente o no. Es decir, esto implica una postura frente a una situación problemática. Generalmente los abogados, en muchas circunstancias, cuando a veces el derecho no nos da la razón, utilizamos una diversidad de argumentos para provocar una reacción favorable, como les digo, cuando a veces el derecho no nos asiste. No sé, Ana, si querés agregar algo, porque yo a veces hablo demasiado, no quiero... No, está impecable, impecable. Si te parece, no, si no hay dudas con los chicos, estamos viendo en el chat Sí. la pregunta del millón que nos hace Dolores. Sí. ¿Cómo se mide la democracia? Bueno, ¿cómo se mide la democracia? Yo soy sumamente cauteloso cuando doy estas materias, cuando doy estos temas en el curso, porque siempre esto implica asumir una postura. Necesariamente, en todos los aspectos de la vida, creo que en estos aspectos perdemos objetividad y nos posamos en una posición subjetiva, porque necesariamente tenemos que tomarla. Mira, Dolores, lo que yo te puedo decir es que el bloque regional en el año 2017 tomó una postura definitiva, y es que suspendió a Venezuela precisamente por considerar que no se cumplían los estándares establecidos en el protocolo de Ushuaia sobre compromiso democrático. Esto no es un elemento menor, porque cuando vos ves la historia del Mercosur, vas a ver que se trata de digamos, la integración de naciones que todas fueron azotadas por dictaduras militares, es decir, por la apropiación ilegítima del poder, y se forjó en todas estas naciones, en la década del 80, un sentimiento de nunca más dictaduras, ¿sí? De nunca más desaparecidos, de nunca más un ejercicio ilegítimo del poder. Eso formó, digamos, para los Estados miembros un acervo que era
el preservar la democracia como valor fundamental. A la par de eso, pudiera agregar también que los bloques regionales siempre discurren en tintes políticas, de izquierda o de derecha. Cuando los tintes se alinean, los procesos regionales parecen avanzar. Cuando los tintes políticos no convergen, pareciera darse una suerte de estancamiento. Hacer una reflexión crítica de cuándo estamos ya en una etapa de estancamiento porque no hay alineación de políticas implica tomar un juicio subjetivo y que creo que es lo que ustedes tienen que hacer. Posicionarse críticamente sin importar cuál sea. Puede que los docentes no compartamos ese criterio, pero si se encuentra fundamentado críticamente y se demuestra en un espíritu reflexivo del grupo, pues no habrá ningún problema en considerarlo más que aprobado. Pero bueno, que sepas, Dolores, que el grupo, que el espacio de integración tomó una postura. Tal vez lo acá en interesante el sería tercer que ustedes puntito. Hoy, investiguen. ¿Cómo? no, mira, quería marcarlo y lo terminé tachando. Digo, un poco para que después lo busques. Está en este tercer punto un poco esto que te estaba comentando el profe recién, ¿no? Como para que después leas el protocolo de Ushuaia y investigues un poquito a ver qué pasó, ¿no? Esta situación, Paraguay 2012, Venezuela 2017, y eso seguramente te va a ayudar también a formar tu opinión con relación a eso. Lo último, antes que me olvide, es que esto me parecía muy importante, siempre insisto mucho en clase con esto, de que negociar la incorporación implica que el Estado que, digamos, se insinúa, el Estado que pretende incorporarse, tiene que aceptar todo el bloque normativo del Mercosur. Entonces sería importante que ustedes piensen si nuestro bloque normativo resulta compatible con el Estado que pretende insinuarse en el proceso. Eso les va a permitir, digamos, tomar una posición muy fundada. Para darles un pequeño ejemplo, nosotros tenemos determinadas posturas, de hecho forman nuestro derecho constitucional, determinados estándares de derechos humanos y que siempre hay que ser analizados si los otros estados los comparten o no. Vuelvo al caso que les dije recién de Turquía y la Unión Europea como un ejemplo o un caso testigo, ¿sí? Para variar, como siempre hablo mucho, Ana. Vamos, perfecto, me parece que vamos muy bien. Recién Dolores estaba escribiendo, después ya no pude ver, me parece que al final lo borró, pero me Bien. parece que un poco la ayudamos, creo yo. Esta clase, chicos, va a quedar grabada. Ustedes transmítanselo a sus compañeros también. Si no tuvieran la posibilidad de participar, pueden volver a presenciarla. De hecho, si necesitan que con la profe les enviemos esta diapositiva, que bueno, que tiene algunos tips, lo piden y se los compartimos, porque digamos es público desde el momento en que la conferencia ha sido grabada. Y bueno, cualquier cuestión que no sea planteada acá y que después les suscite algún tipo de duda, porque todavía faltan 11 días para el vencimiento, pueden consultarnos y gustosamente vamos y bueno, por ahí quiero aclarar que esta cuestión de que se realice el trabajo práctico 3 en esta oportunidad de manera, digamos, anterior a la 2, obedece a una cuestión meramente organizativa de la cátedra, pero, digamos, coincide con la presentación conjunta de ambos. Acá, a ver, me estaba escribiendo Dolores, bueno, que sí, muchas gracias por la aclaración, y nos dice, tenía una pregunta con relación a la presidencia pro tempore actual. Entiendo que no hay hoy presidente. Sí, no, sí lo hay. De hecho, la presidencia se ejerce por orden alfabético. Primero empezar Argentina, luego Brasil, y es rotativa de manera semestral. Es decir, que el jefe de Estado y de gobierno en nuestro sistema presidencialista
bueno, lo van asumiendo de manera rotativa y, digamos, el titular ejecutivo de cada nación va asumiendo la presidencia pro tempore. Sí, 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 efectivamente sí, no hay ninguna razón, salvo cuestiones excepcionales, como lo fue la pandemia, que, digamos, el bloque se paralizó en algunas cuestiones, sigue todo, digamos, en curso. Bueno, no sé si nos faltaba algún otro punto, porque ya mencionaste, digamos, de que hay que tener en cuenta todo el acervo normativo del Mercosur. Bueno, y finalmente, ¿no? Recordarles esto que se los marcamos desde el comienzo, ¿no? Tratado de Asunción y su respectiva reglamentación con relación justamente a la posibilidad de incorporar nuevos miembros. No sé si hay alguna otra duda, chicos. Quisieran que abordemos algún tema particular. Bueno, quedamos, Estamos. si no hay, quedamos a disposición, por supuesto, por la mensajería, en todo momento, para contestarles. Nosotros Y les vamos quisiera a facilitar aclararles, estas filminas a todos los profes expertos en la materia sí, que conformamos la cátedra, así que si necesitan se las pueden solicitar a sus docentes a través de la mensajería de Canvas. lo único que les aclaro, particularmente, he recibido varias consultas sobre si los trabajos grupales debían ser presentados por un solo participante o por todos. Uno Hoy solo, ¿no? he tenido, bueno, en realidad las directivas a veces parecen ser confusas porque en algunas oportunidades les dicen a los chicos que busquen un líder y ese líder sube el trabajo solo y otras oportunidades que no. No sé qué posición tenés vos, Ana, como titular experta. Yo que uno solo, Bien, que en el documento aclaren, lo primero que tienen que aclarar es quiénes son los integrantes que han participado activamente en la sí, resolución de la actividad y con que uno solo lo suba, yo ya armo la lista y después les cargo las calificaciones. Me bien. parece más simple para evitar confusión. Ahí está, el otro gran problema que nos dice Micaela. Y está, sí, el otro Bueno, gran problema, los que no fueron consignan no. ubicados. Simplemente, si un compañero no participó, lo consignan en la carátula de trabajo sin dar mayores precisiones. No lo pude ubicar, no participó, eh, y eso será suficiente para que nosotros ya lo consideremos. Por A supuesto, ver, cada uno son todos estudiantes universitarios y sí, cada uno es responsable, ¿no? Desde el momento en que sabe que tiene que realizar una actividad grupal, de ponerse en contacto con los compañeros de grupo que les han sido asignados a través de la plataforma. Así que, como dice el profe, simplemente consignar los nombres de los que realmente participaron y aquellos que no lo hicieron. si no encontramos a nuestro compañero, avisamos. Como dice Analia, lo consignan en la carátula. En la carátula ponen que no pudo participar porque no me dio contacto. Ahora, también ha sucedido en muchas oportunidades que los hacen solos a los trabajos. Precisamente, esto no es el objetivo del trabajo, sino que la competencia es el trabajo colaborativo, por lo cual el trabajo se evalúa en base a esto que se pretende que es, o sea, la universidad busca una competencia que es el trabajo colaborativo. Si no, caso contrario, se pediría que estos trabajos se hicieran solos. Es decir, la causa por la cual ustedes no pudieron contactarse con sus compañeros tiene que aparecer fundada. Ahora, si ya su compañero hace el trabajo solo, ustedes lo hacen solo, no estaríamos cumpliendo los objetivos No están del cumpliendo con la trato. consigna. ¿Sí? Muy bien. Bueno, Perfecto. Ana, gracias a Bueno, todos. Gracias, Ana, muchas como gracias siempre. por estar presentes. Gracias, Agus. Y bueno, esperamos sus consultas por la mensajería si es que surgen. Que tengan un muy buen Adiós, fin de chicos. semana.
Hasta Buenas luego. tardes, adiós. Hasta luego.